Muy buenas y bienvenidos a este espacio informativo. Nos encontramos, como pueden ustedes observar, en un entorno maravilloso, en el balneario de Marmolejo, y me encuentro junto al alcalde de Marmolejo, a Manuel Lozano, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Hola, muy buenas. Nos encontramos precisamente en el balneario, justo en el ecuador de la legislatura, alcalde, y ha vuelto a salir a la calle. Esta última semana ha vuelto a salir a la calle, como ya hiciera a mitad de la legislatura anterior, para rendir cuentas a los vecinos y vecinas de Marmolejo. ¿Qué proyectos podría destacar el alcalde a mitad del segundo mandato? Bueno, hemos salido a la calle de una manera más significativa, aún si cabe, de lo que normalmente lo solemos hacer. La verdad es que nosotros siempre intentamos, pues, como no podía ser de otra manera, estar en contacto con los ciudadanos, estar en contacto con los vecinos y vecinas para testar un poco cuáles son las necesidades, pero sobre todo porque es una cosa normal y natural. Pero en un momento determinado hay que dar un paso más en eso y hacerlo de manera formal, salir para rendir cuentas de manera oficial por todos los medios, para que todo el mundo tenga la oportunidad de saber, porque se lo contemos, porque lo puedan leer o porque puedan preguntar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos a dirigir los siguientes meses, los siguientes años de gobierno. Y también poner de manifiesto que precisamente ahora el salir a la calle y poder volver a tener contacto con los vecinos, pues bueno, es mucho más agradable porque hemos estado muchos meses sin poder hacerlo. Me preguntabas qué proyectos destaco de lo que llevamos de legislatura. Fundamentalmente el proyecto de Marmolejo comprende una serie de iniciativas que no se pueden definir de una manera concreta y determinada, sino que intentamos diversificar toda la acción del gobierno de manera que todo sume, de manera que se cubran todas las necesidades. Si algo hemos podido detectar en todos estos actos que hemos hecho en la calle, y es una cuestión que ya teníamos clara, pero que ha redundado ahora con esta iniciativa, es que cada vecino y vecina tiene unas prioridades, cada vecino y vecina tiene unos problemas, y evidentemente nosotros no podemos pretender centrar nuestros esfuerzos en una cuestión determinada u otra, porque en definitiva estaríamos dejando de lado las necesidades o las preocupaciones de una parte de la población. Pero sí es verdad que hay algunas cuestiones que siempre hago referencia a ellas y que deben de estar encima de la mesa del alcalde y del equipo de gobierno. El balneario, porque es el motor, el principal motor turístico que tenemos que poner en marcha, que ya lo estamos consiguiendo, aunque sea de manera incipiente, para desarrollar y para crear ese empleo y esa riqueza que son necesarios. Evidentemente también el polígono industrial está siendo un objetivo fundamental, no solamente en esta legislatura, sino desde el 2015, intentando solucionar todos los problemas que había, que ya hemos prácticamente el 90% lo hemos resuelto y estamos ya trabajando en la finalización del proyecto de la electrificación, de que sea una realidad el 100% del aluense polígono industrial. Y luego algo que es fundamental, la situación económica del ayuntamiento, la gestión económica del ayuntamiento. Ese tiene que ser el eje vertebrador de toda la gestión, porque ya se ha demostrado con el paso del tiempo que si hay un ayuntamiento débil económicamente, que no esté bien organizado, que no esté bien administrado, al final se convierte en un ayuntamiento que supone un problema para los ciudadanos. Deja de prestar servicios, los que presta los presta de mala calidad, sube los impuestos, sube las tasas y al final eso redunda en que se viva peor en el municipio. Y si para algo sirve un ayuntamiento es para que el entorno en el que nos desarrollamos sea agradable y se pueda vivir bien. Un ayuntamiento no puede legislar, no puede hacer leyes, un ayuntamiento no puede hacer determinadas cosas que sí puede hacer, por ejemplo, la Junta de Andalucía o el Gobierno de España, pero sí tiene muchas competencias, todas las competencias en torno al cómo vivir en un municipio por cuestiones que son o de convivencia o de prestación de servicios. Al hilo de esto último que comentaba, alcalde, estamos en un contexto de pandemia y este último año ha sido muy complicado. Mucha gestión que se ha visto truncada por la situación en la que nos vimos en marzo del año 2020 y en la que todavía continuamos un poco. ¿Qué proyectos estaban previstos y no han podido llevarse a cabo o se van a volver a iniciar ahora? Más que proyectos truncados, han sido proyectos que se han visto condicionados por el COVID, porque evidentemente el COVID ha absorbido una cantidad de dinero y ha absorbido una cantidad de esfuerzo y de tiempo que lógicamente no se han podido emplear en el plan normal que teníamos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo explico. Nosotros en el 2019, a finales del 2019, hicimos el presupuesto con el que íbamos a trabajar durante todo el 2020, lógico, sin saber que iba a haber una pandemia a partir del 16 de marzo con un confinamiento como el que tuvimos. Nosotros durante todo el confinamiento, durante todo el año y pico que estamos conviviendo con el COVID, hemos ido trabajando en dos sentidos. Primero, en el de la defensa sanitaria del municipio,
con nuestras competencias y con nuestros recursos, por lo tanto priorizamos en un momento determinado tanto el tiempo como el dinero en esa defensa, pero luego también estamos combatiendo desde el primer momento en esa crisis que en un principio fue sanitaria y que ahora se ha convertido en una crisis económica, en una crisis social. Desde el principio pusimos en marcha mecanismos para que todo el mundo estuviera atendido, incluso con el confinamiento, independientemente de que tuviera recursos o no, que también estaban esos resortes para aportar esos recursos necesarios a las familias. Pero el mero hecho de la atención, el mero hecho del poder llevar o el poder informar ha sido una cuestión muy importante durante los meses de confinamiento. Hemos tenido los servicios de comunicación del ayuntamiento funcionando, hemos tenido un cuerpo de voluntarios de protección civil que han estado, yo creo que mucho más allá de lo que se les exigía, porque desde ese altruismo y de esa voluntariedad han sido capaces de convertirse en fundamentales a la hora de mantener esa relación entre los vecinos y el ayuntamiento. Eran ellos los que iban y venían, eran ellos y ellas los que llevaban y traían, porque en definitiva han llevado comida a las casas, han llevado medicamentos a las casas, han sacado a personas de su casa para poder ir al médico, en fin, ha sido un trabajo de atención al ciudadano que lo hemos articulado a través de Protección Civil, también de la Policía Local, de la Guardia Civil, de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que se quedaron en ese cuerpo de guardia que montamos en un momento determinado. Incluso nosotros como equipo de gobierno también estuvimos desde el principio al pie del cañón. Y por lo tanto hicimos toda esa labor de protección, toda esa labor de atención social, toda esa labor de información, que era, yo creo que casi lo más importante. Cuando todo el mundo estaba dentro de su casa, lo que necesitaba era saber a qué atenerse, saber cuáles eran los datos, saber qué podía ser y qué no podía ser, etcétera, etcétera. Y a la misma vez, paralelamente, trabajamos en atajar esa crisis económica de la que te hablaba antes. Entonces pusimos en marcha una serie de modificaciones presupuestarias de ese presupuesto que hicimos en el 19, que se debería desarrollar en el 20, para, con esos condicionantes del COVID, establecer pues bueno, obras que iban a desarrollarse, como por ejemplo la rotonda que se iba a desarrollar el año pasado y al final la vamos a hacer este año, algunos arreglos de camino que se iban a hacer el año pasado y se van a hacer este año, que serán cuantías importantes. Lo hicimos, digamos, pequeños trozos para hacer pequeñas actuaciones que íbamos a prolongar el tiempo, y lo que hicimos fue concentrarlas. De hecho, todavía se siguen ejecutando todas esas acciones y da como resultado que se hagan pequeños contratos con empresas locales, de manera que empresas que lo estaban pasando mal tuvieron ese apoyo, empresas que tenían que volver a funcionar tuvieron esa chispa que le encendía el motor para seguir trabajando y tenían la garantía y la seguridad de que el ayuntamiento pagaba bien y rápido. El ayuntamiento, esa labor económica de la que te hablaba al principio es fundamental, porque un dato significativo es que cuando antes se tardaba en pagar un año una factura, ahora estamos hablando de que se tardan 2 semanas. Pues eso también apoya el desarrollo económico del municipio, porque el ayuntamiento es un agente más de ese desarrollo y por lo tanto las empresas podían confiar en el ayuntamiento no solamente a la hora de que les diera trabajo, sino de que también le iban a pagar. Por lo tanto, todos esos proyectos que se vieron condicionados, que se han ido aplazando, que se están desarrollando ahora, han dado como fruto esa disgregación de todos esos esfuerzos económicos, que prácticamente todas las empresas de albañilería, fontanería, herrería, pintura, incluso de limpieza, jardinería, estén trabajando en mayor o menor medida en el ayuntamiento, estén trabajando en su pueblo. Alcalde, de ese cambio de papeles, de esa transformación de la actividad cotidiana normal de un ayuntamiento, de un equipo de gobierno, ¿qué ha aprendido como alcalde de esa gestión durante la pandemia, los meses más duros? ¿Qué ha aprendido como alcalde? Bueno, lo primero, y era algo que ya intuía, es que en esto de la política y en esto de lo público las cosas cambian de un día para otro. Yo siempre he creído, y muchas veces se lo refería a mis compañeros, que de un mes para otro cambiaban totalmente las circunstancias, el escenario y por lo tanto las condiciones. Pero es que nos hemos dado cuenta que de un día para otro, del día 15 de marzo poder estar tranquilamente y libremente actuando, al 16 de marzo no poder salir de la casa. Y también te enseña que en todos los aspectos de la vida las personas se necesitan la una a la otra, independientemente de que sean familiares o que sean amigos, como colectivo, como pueblo. No hemos necesitado. Hemos necesitado primero un ayuntamiento conformado por vecinos y vecinas de Marmolejo, el equipo de gobierno, los trabajadores, que ha sido elegido, empoderado por el propio pueblo, por los ciudadanos y las ciudadanas, que ha estado a la altura intentando defender los intereses de Marmolejo en una cuestión sanitaria, informando, desinfectando, en fin, con todo lo que hemos hablado y seguiremos hablando a lo largo de esta semana, que además ha sido capaz de pensar un poco más allá y de prever cómo podíamos salir de esta situación o de aportar algo para salir de esta situación. Evidentemente el ayuntamiento no es la solución de todo,
Y además también hemos dado cuenta que desde ese ayuntamiento, que es, digamos, la voluntad de la gente convertida en institución, se ha podido también visualizar cómo los propios ciudadanos, vecinos y vecinas, puerta con puerta, vecinos de un barrio y de otro, se han ayudado y se han solidarizado los unos con los otros. Porque en esos momentos en los que no se podía salir, en los que había miedo, en los que había pánico, ahora es más fácil hablar de todo eso. Yo siempre le digo a la gente que haga una pequeña reflexión y que vuelva a situarse en marzo del 2020. Esa sensación que teníamos, esas circunstancias son totalmente diferentes a las que tenemos ahora. Por lo tanto, con esos dos ejemplos, que no se llevan tanto en el tiempo, podemos valorar exactamente lo que tenemos y la capacidad que hemos tenido de recuperarnos. Pues en ese momento la gente fue capaz. También es verdad que con las indicaciones del ayuntamiento, de las autoridades sanitarias, yo procuraba salir toda la semana informando de todo lo que podía, pidiendo calma, pidiendo tranquilidad. Se comportaron, cumplieron en el 99,99% con todas las medidas que se aplicaron. Cumplieron también con el respeto que se tenían que tener unos a otros, porque no se trataba, yo lo decía, de saber quiénes eran los que estaban infectados ni cuántos eran los que estaban infectados o contagiados, sino de que cada uno tenía que cumplir con las obligaciones que tenía como ciudadano y que el que tuviera o la que tuviera la mala suerte de haber contagiado, haber sido positivo en COVID, pues tenía unas circunstancias que tenían que ser atendidas y que para eso estaban las administraciones y las autoridades sanitarias. Pues todo ese trabajo, todo ese esfuerzo durante el confinamiento ha dado un buen resultado y yo creo que ha hecho que Marmolejo se cohesione y se una aún más a nivel personal, a nivel humano. Y luego, una vez que hemos salido, pues también se ha notado esa necesidad que hemos tenido todos de entender que tenemos que ser, en la medida de lo posible, y que quiero que se entienda lo que voy a decir, dentro de un mundo globalizado, que tenemos que ser autosuficientes, que por suerte somos un pueblo que tenemos de todo. Yo en el confinamiento había pueblos que han tenido que permitir que el cierre perimetral o el confinamiento se abra para poder meter mercancía, alimentos, para que la gente pueda salir a comprar en otros sitios. Eso quiere decir que en esos pueblos, por determinadas circunstancias, no tienen todo lo necesario para vivir. Nosotros en Marmolejo hemos podido estar prácticamente 3 meses sin salir a ningún sitio, porque hemos tenido todos los servicios. Había profesionales, los camioneros abasteciendo, los comerciantes con las tiendas abiertas, etcétera, etcétera, que han estado funcionando para que tengamos de todo. Tenemos de todo, hemos estado abastecidos de todo porque tenemos gente que presta esos servicios. Tenemos servicios en el municipio que hacen que no tengamos que pensar en nada fuera. Evidentemente tenemos que salir, tenemos que participar en esa globalización que decía, pero también tenemos que ser conscientes de que ese comercio local, ahora más que nunca, se ha puesto de manifiesto que es necesario. No solamente por cuestiones económicas, sino por unas cuestiones de operatividad en una pandemia con la que hemos vivido, que ojalá nunca más tengamos que revivir esos momentos. Pero sí es verdad que, resumiendo, se ha visto una perspectiva más humana del pueblo, nos ha enseñado no solamente a mí, sino a todos, que tenemos que fortalecernos como pueblo, como colectivo, como vecino y como vecina, y con esas dos palabras que yo tanto repito, como marmolejeño y marmolejeña, desde el orgullo y desde el sentimiento común. Alcalde, hablando de proyectos, hace no mucho tiempo, en la anterior legislatura, la explanada que está aquí a nuestra espalda se llenaba de gente para acoger la reapertura tan esperada del balneario. ¿Qué otros proyectos van a llevarse a cabo aquí en este recinto? Pues mira, en julio, 27 de julio del 2018, si no me equivoco, fue cuando se produjo, esa reapertura del balneario. Esa noche llevamos a cabo el cumplimiento de una promesa electoral que le hicimos a los vecinos, que le dijimos en mayo del 2015 que si nosotros gobernábamos, que si yo era alcalde, volveríamos a pasear y beber agua por nuestro balneario. Esa noche, ese día, se hizo realidad esa promesa que le hicimos a los ciudadanos. A partir de ahí establecimos otra promesa, esa misma noche, que se está llevando a cabo y se está cumpliendo. Que no nos íbamos a limitar solamente a eso, sino que lo íbamos a mantener, lo íbamos a conservar y lo íbamos a promocionar. Porque en definitiva el balneario de Marmolejo, el trabajo que se hace en torno al balneario de Marmolejo, se tiene que hacer en dos vertientes también. Una, en lo sentimental, porque esa noche le devolvimos la dignidad al pueblo de Marmolejo. Su mayor emblema, su baluarte, su joya, su orgullo, había estado enterrado, despreciado, olvidado y prácticamente desaparecido durante varios años, y esa noche pudo ver esas más de 3.000 personas y luego las miles de visitas que hubo a lo largo de todo el verano, cómo volvía a florecer esa joya del balneario, ese motor que tenía Marmolejo en su día, que tantos recuerdos y tantas anécdotas tienen los vecinos en su mente. Y por otro lado, la económica. Tenemos algo que nos diferencia. Yo ayer lo decía en una entrevista en la radio. Todos los pueblos tenemos de todo, afortunadamente, o casi de todo. Todos los pueblos tenemos cuestiones que nos asemejan.
pero si nosotros queremos marcar una diferencia tenemos que tener algo que evidentemente nos diferencie. El balneario no lo tienen todos los pueblos, hay pueblos que tienen balneario, pero no son muchos. Pero es que además, dentro de esos pocos pueblos que tienen balneario, un balneario de aguas tomadas como las que tenemos nosotros, menos todavía. Y además con esas propiedades minero-medicinales, con esa historia, con esos estudios médicos que hay hechos en torno a las propiedades del agua, nos hacen que seamos excepcionales, exclusivos. Pues dentro de esa exclusividad de la agua, del balneario, del enclave, del paraje, de las 10 hectáreas, pues tenemos que seguir trabajando para que ese elemento se potencie cada vez más. Y poco a poco se va convirtiendo en algo que va tirando de ese motor económico del turismo del que te hablaba antes. Este año, por ejemplo, hemos hecho una reforma integral en la cafetería, hemos hecho una réplica del tranvía, seguimos mejorando el bosque, estamos trabajando en reconstruir la antigua oficina, el antiguo despacho, la antigua consulta del médico del agua, en la casa del médico. Seguimos trabajando en mejorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor en el balneario para que se convierta en ese referente turístico que tiene que ser de Marmolejo hacia afuera y de ese turismo que tiene que venir y dejar dinero y generar empleo y generar riqueza en Marmolejo. Otro de los grandes motores económicos que se prevé es la electrificación del polígono industrial, que antes hablaba un poco de pasada, pero quería que nos detuviéramos un poco en este proyecto porque en las últimas sesiones, en las sesiones de esta última semana del Alcalde Responde, ha comentado también que hay algunos proyectos muy ilusionantes, que hay una reindustrialización de ese polígono y que va a traer unos proyectos bastante importantes. Decía el otro día en Belén al respecto. ¿Por qué unos pueblos se diferencian de otros en cuestiones de empleo, en cuestiones de que son referentes industriales o referentes logísticos? Porque en el momento en el que llega la oportunidad, se dan en esos territorios los elementos necesarios, las circunstancias necesarias para aprovecharlo. Y lo he comentado muchas veces con mi compañero y con mi amigo alcalde de Martos, Víctor Torres. Martos tiene Valeo, todo el mundo conoce lo que es Valeo, genera una cantidad de empleo directo inmenso, un montón de empresas auxiliares en torno a Valeo, que genera empleo, genera riqueza, no solamente en Martos, sino prácticamente en toda la provincia. Cuando Valeo dijo de instalarse en Martos, no es difícil pensar y suponer que en Martos se daban las circunstancias para que eso fuera así. Si nosotros ahora conseguimos trabajar, como lo estamos haciendo, en esos 250.000 metros de suelo industrial al lado de la autovía, si el ayuntamiento consigue electrificarlo como así está consiguiéndose, si el ayuntamiento mantiene esa presión fiscal baja dentro del municipio, si el ayuntamiento pone las parcelas a un precio más que razonable e incluso se pueden llegar a acuerdos de incentivos para aquellas empresas que vengan a generar empleo y sea todavía más barato, prácticamente gratis el suelo, estaremos trabajando responsablemente para que generar ese caldo de cultivo que estoy seguro que va a producir que esas oportunidades se puedan aprovechar. Las oportunidades tienen que pasar, las oportunidades no es que vengan solas, pero sí tienes tú que procurar ir a su encuentro. Yo no puedo generar la oportunidad, yo no le puedo decir a Valeo que se instale en Marmolejo, a alguien que monte una empresa en Marmolejo, pero sí puedo poner el escaparate de Marmolejo lo más visible, lo más bonito posible para que se fijen en nosotros. Y con respecto a esos proyectos que decía, efectivamente hay varios proyectos de empresas que están instalándose ya en el municipio. Hay una gasolinera, hay una electrolinera que precisamente en estos días acabamos de adjudicar las parcelas, hay un pequeño centro logístico que se va a montar de unos 3.000 metros que también es muy interesante. No dejamos de tener contactos y reuniones más o menos formales. La semana que viene, sin ir más lejos, tenemos una bastante importante con empresas que se interesan por el polígono. Seguimos manteniendo esas reuniones del control del proyecto de la electrificación del polígono industrial, que yo creo que aquello va a ser una cuestión que cuando lo terminemos lo tenemos que enmarcar por el trabajo y el esfuerzo que se está llevando eso, pero sí es verdad que eso genera esas oportunidades y genera ese, repito, caldo de cultivo necesario para que todas las iniciativas que puedan pensar en un sitio al lado de la autovía, bien comunicado, con una presión fiscal baja, con un precio razonable, con una extensión determinada, no tenga nada más que un nombre que sea el de Marmolejo. Perfecto, pues Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, no le robamos más tiempo, que sé que el tiempo es oro, y muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Gracias a vosotros y por supuesto que el tiempo es oro, pero todo el tiempo que se dediquen a explicar las cosas es poco, porque la verdad es que la gente tiene que saber a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo qué es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias.